La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucena Secolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Bueno, aquí hoy tenemos una sorpresa muy especial y es con motivo del Día del Padre. Pues quién más que como orgullo de ser hijo de mi papá, el doctor Elkin Lucena. Así que te damos la bienvenida. Papá, ¿cómo estás? Muchas gracias, hijo. Qué rico estar otra vez contigo por acá. Pues aquí un placer tenerte, como siempre. Bueno, yo creo que podemos empezar un poquitico recordando esa historia que fue tú como el primer padre científico de la primera bebé probeta de Colombia y Latinoamérica hace 40 años. ¿Qué sientes? Yo siento mucha alegría, me siento muy orgulloso realmente por haber sido el pionero, haber logrado este acontecimiento científico que en aquella época era algo extraordinario. Como tú comentaste, lograr la primera fertilización in vitro para el nacimiento de Diana Carolina Méndez, considerada la primera bebé probeta, como se decía también en esa época, que es la fertilización in vitro, y en fin, y estar muy contento por eso, y sobre todo saber que la niña está supremamente bien, porque también existía la idea de que estos niños pudiesen nacer con algún tipo de problema, alguna malformación congénita o algo, pero ya está demostrado a través de más de 10.000 nacimientos, creo que es lo que hay ya hoy en el mundo. Todos estos bebés son perfectamente sanos, salvo las anomalías normales de la naturaleza o biológicas que se presenten. De tal modo que muy contentos con eso, y también haber logrado por técnicas de fertilización in vitro la hermanita de ella. Sí. De manera que ellas dos son por técnicas de fertilización in vitro, lo cual, como dije al principio, me hace sentir muy orgulloso. Y eso es como haber replicado, ¿no?, esos pasos en esa segunda bebé de aquella época, que era la hermana de Diana Carolina. Ay, se me olvidó el nombre. No, yo tampoco acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bueno, ok. Bueno, cuéntanos un poquito, porque tú también tienes un padre científico, y creo que ese padre científico fue el que te inspiró a donde tú empezaste y a donde tú has llegado, que es el doctor Robert Edwards en Inglaterra, en Cambridge, quien es el padre realmente de todo el tema de la fertilización in vitro en el mundo, y pues la primer bebé probeta del mundo de ellos allá en Inglaterra. Cuéntanos cómo te inspiró él, por qué llegaste tú a meterte en este cuento de la reproducción asistida, siendo que eras un ginecobstetra muy famoso en esa época en Bogotá. Sí, cuando salió la noticia del nacimiento de la primera bebé probeta por fecundación in vitro, Luisa Brown, yo dije, hombre, ¿yo qué hago atendiendo partos, haciendo histerectomías? Hagamos algo diferente, yo creo que sirvo para algo más. Hice mi viaje a Inglaterra, a Londres, donde conocí al doctor Edwards y al doctor Patrick Sterton, los pioneros de las técnicas de fertilización in vitro. Hicimos como una buena approach, hicimos como una buena amistad con ellos. Me contaron muchas cosas, y el doctor Patrick Sterton, de paso, también fue el que realizó la primera laparoscopia en Inglaterra, que también nos sirvió de ilustración para realizar nosotros las laparoscopias en forma ambulatoria en nuestra institución, el Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad. De manera que fueron dos cosas, la fertilización in vitro y el ingreso de la laparoscopia. Yo me acuerdo hace creo que fue el año pasado que sacaron la serie por Netflix de Joy, que es la reconstrucción de todo lo que fue ese primer bebé probeta. Y yo mirando la serie, pues fue muy emocionante, porque fue reflejar lo que yo vi y lo que he vivido durante todo este tiempo al lado tuyo, de cómo fue todo ese proceso. Creo que tú la viste y fue muy emocionante
ciertamente haber muy recordado, emocionante porque se traslada uno muchos y muchos años atrás, y lo que muestra Joy es lo mismo, exactamente lo que nos sucedía a nosotros, las dificultades, las críticas, la falta de creencia por parte de público, por parte de los colegas, que eran los que más combatían las cosas. Y ellos decían que nosotros éramos unos mentirosos, que eso no se podía hacer aquí en Colombia nunca. Pero se demostró al fin, los hechos son tozudos de que sí se podían hacer estas cosas en Colombia. Eso me trae a hacerte una pregunta de lo que estás hablando, y es un poco el tema de la religión. ¿Cómo se afrontó el tema de la religión en esa época con el nacimiento de Diana Carolina? Bueno, la religión, naturalmente, se oponía. La religión, la Iglesia Católica específicamente, las demás religiones no, porque la Iglesia Católica decía que los bebés deberían ser concebidos únicamente a través de las relaciones sexuales naturales. De manera que eso, entramos en un gran conflicto con la Iglesia, se nos criticaron, se nos vinieron encima, en una gran campaña que incluso en los púlpitos, en las misas de los domingos, los sacerdotes de aquel momento hacían referencia a ese doctor o a ese centro de demonios que hacían este tipo de cosas. Pero con el tiempo la Iglesia Católica, como siempre ha sido la Iglesia Católica, terminó aceptando los hechos, respaldando y diciendo que las mujeres que se sometían o las parejas que se sometían a estos procedimientos lo hacían muy bien y no se iban a ir para el infierno. Claro. Ahora que hablaste cuando estabas hablando un poquitico de estos procedimientos, hiciste mención a las mujeres, porque en esa época se achacaba el problema de la infertilidad era a las mujeres. Y claro que era un tema muy machista. El hombre no iba a aceptar que de alguna manera tuviera algún tipo de problemas de reproducción. Hoy en día pues se ha demostrado, y hoy en día es así, que las causas de fertilidad son el 50 y 50%. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo no? Sí, eso que dices es real. Sí, las causas, como acabas de decir, es miti, mitad el hombre y mitad la mujer. Eso permitió poder establecer unas nuevas técnicas. Con un compañero en aquel entonces, que era el doctor Armando Dávila, quien se había ido a la Argentina, donde había nacido la primera escuela de andrología de Latinoamérica, con los doctores Vilar y Calamera en la Argentina, y Armando llegó experto en hacer espermogramas y en un estudio simple del varón, e iniciamos el estudio de los espermogramas, lo estabilizamos en cantidad, número, movilidad, morfología y demás, para hacerle a todos los varones que consultaban en infertilidad. Entonces, por un lado se estudiaba la mujer, como dijimos, con la laparoscopia y con los estudios hormonales, y al varón se le hacía el espermograma, lo que llevó a crear el estudio integral de la pareja con problemas de reproducción. O sea, antes solo era la mujer, solo se estudiaba la mujer. Antes era solo la mujer. Sí, como decía, es un concepto puramente machista, pero ahí se fue. Y hoy, en todas partes del mundo, no hay ninguna parte en que no se estudie la pareja integral, hombre-mujer. Y al hombre hizo que llamáramos a urólogos. Los urólogos tampoco tenían ni idea de los asuntos de reproducción. Los urólogos estaban dedicados a sus infecciones urinarias, a su próstata y demás, pero con el tiempo fueron entendiendo, fueron aprendiendo, y se constituyó la especialidad de la andrología urológica con los urólogos. Perfecto. Y hoy en día, ¿cuáles son las causas más comunes de infertilidad del hombre? ¿Y a qué factores se pueden achacar esas causas de infertilidad? Las causas más frecuentes del varón hoy en día son las enfermedades infectocontagiosas, la clásica gonorrea, específicamente, que produce inflamación y obstrucción de los conductos deferentes. Además, otra enfermedad que llamamos el varicocele. El varicocele, que son una serie de venas agrandadas a nivel de testicular que cambia la temperatura del testículo.
Y al cambiarse la temperatura del testículo, cambia también la producción, la movilidad de los espermatozoides, porque los espermatozoides están hechos para tener esa temperatura normal en los testículos que están sin este tipo de venas. De manera que ese fue otra situación que se aprovechó para entender y aprovechar a fundar la andrología en Colombia. Como estamos en el Día del Padre y bueno, y son padres futuros o que quieren algún día tener sus hijos, ¿qué consejo con lo que estamos hablando les puedes dar a esos padres futuros para prevenir? Porque yo creo que un tema fundamental en temas de reproducción es la prevención, que podemos hablar ahorita un poquito más adelante, pero enfocados, digamos, al varón, ¿qué puedes darle de consejo? ¿Qué sugieres tú para prevenir factores de infertilidad a futuro? En primer lugar, que el varón sea juicioso, ¿no? Que no se vaya de las putas, porque así sí estamos jodidos, ¿no? Porque ahí es donde se consiguen todas estas enfermedades y todas estas cuestiones. Sí, realmente sí tienen que ser juiciosos, porque es la única manera de evitar las enfermedades infectocontagiosas del varón, salvo las que ya hicimos menciones que son congénitas, que el varicocele y demás, pero sí hay que ser juiciosos. Okay. Que ser juiciosos. Y digamos en temas porque hay estudios de ciertos trabajos que puede hacer el hombre que hagan que tengan factores de infertilidad. Digamos, cuando trabajan a altas temperaturas o correcto, con químicos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ese es otro tema que nos falta mucho como higiene por parte de las autoridades de salud. Como acabas de mencionar, el calor. Por ejemplo, digamos en Paz de Río, en Colombia, que se trabaja en esas altas temperaturas, van a alterar la espermatogenesis en el varón. De manera que hay que tener una serie de situaciones para prevenir toda esta serie de problemas en el varón. Y digamos como para uno como futuro papá, que quiero ser papá de aquí en adelante, no quiero tener problemas y quiero tener un hijo, ¿qué debería hacer ese futuro papá durante el año? Es decir, me refiero a que hay chequeos que puede hacer, como el tema del espermograma, chequearse anualmente, hay factores de riesgo como el cáncer que pueden congelar sus muestras de semen. ¿Qué nos puedes decir de eso como tema de prevención a futuro y que puedan hacer cosas antes de que suceda algo? Bueno, eso también es interesante porque una manera de prevenirlo es, pues naturalmente, abstenerse y ser lo más monopareja que se pueda. Otro punto que parece que funciona muy bien es la circuncisión. A practicar la circuncisión, que ayuda mucho para evitar todas las enfermedades, o las enfermedades en general, infectocontagiosas. El otro punto es educación, alimentación. La alimentación es también muy importante. Evitar el alcohol, en lo posible. Estamos en un mundo alcoholizado. Todos tomamos mucho licor durante la semana en el transcurso de nuestras vidas, y el alcohol es muy deletérea también para la espermatogénesis. ¿Y hacerse espermogramas una vez al año, crees que es algo que se debería hacer? Deberíamos hacernos todos por lo menos un espermograma al año. Si no hacerlo cada 6 meses, por lo menos un espermograma, y ya digamos por encima de los 40 años para ir viendo cómo se va deprimiendo esta espermatogénesis. Ok, ¿y consideras que viendo los diferentes resultados de ese espermograma, se aconsejaría de alguna manera congelar semen? También otra buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que volvamos a la edad de los 40 años en adelante. Si no se piensa en tener hijos todavía en forma espontánea, sí congelar las muestras de semen, que se congela hoy el semen con un gran éxito total y una recuperación después de la congelación excelente de estos espermatozoides. Existen pues varias técnicas de congelación de semen, pero todas son exitosas, claro que sí. Que eso sería para ser un papá futuro. Claro. Que eso me lleva al otro tema.
digamos, la pareja va a tener su papá, su mamá, como estamos en el Día del Padre, pues van a tener una mamá también. Me lleva también al tema de prevención en las mujeres. Las mujeres se pueden hacer un examen hormonal y una ecografía. Y esto lo que nos va a decir es su calidad y cantidad de óvulos. Sí. Cómo está su reserva ovárica, que tú nos los puedes explicar un poquito mejor que yo. Y una de las campañas y uno de los pilares de Secolfes, creo que ha sido fundamental, es el tema de prevención. Y cómo podemos llegar a esas mujeres jóvenes que tengan conciencia, que se hagan ese examen. Si nos puedes explicar un poquito cómo es el tema de la hormona antimülleriana, de la ecografía, y al igual que lo hablamos ahorita con el espermograma, porque yo creo que ese sería un examen súper importante para mujeres jóvenes que se lo hagan una vez al año, igual que su citología. Eso debería ser parte rutinaria en salud reproductiva de una mujer. Claro, lo has dicho también muy bien. Sí, la mujer nace con lo que se llama una reserva ovárica, con un número determinado de óvulos que va gastando en el transcurso de toda su vida, hasta llegar ya a la premenopausia o a la menopausia misma, en que ya se agota esta reserva de óvulos. Con las técnicas actuales de congelación de los óvulos, entonces se puede recomendar, al igual que con el varón, la congelación de su semen, ya entrar a congelar el óvulo. Es unas técnicas un poquito complicadas, al principio no fueron muy exitosas, pero hoy en día se pueden congelar los óvulos sin ningún problema, de tal modo que tendríamos los espermatozoides criopreservados y los óvulos criopreservados. Ese sería un ideal, un mundo ideal. Y yo creo que eso es muy importante porque además hoy en día creo que la generación ha postergado la maternidad y la paternidad. Yo creo que hoy en día las generaciones jóvenes no quieren tener hijos, lo cual yo considero que es un problema futuro para un país, porque no va a haber gente quien trabaje, no va a haber los próximos Falcaos ni los próximos Juanes, porque se va envejeciendo la población y las parejas jóvenes no quieren tener hijos. De hecho, hace poco se cerró la unidad de neonatos de la clínica de Occidente por falta de nacimientos. Entonces hay un decrecimiento en la natalidad en Colombia. Y yo creo que ese tema de prevención, simplemente de que existen las técnicas de reproducción, tanto para congelar semen como para congelar óvulos, deben tener esa conciencia para que lo congelen. Si quieren ser padres más adelante lo hagan, pero que no esperar a que tengan un problema de fertilidad y enfrentarse a una técnica que es súper estresante, sobre todo psicológicamente y económicamente, cuando pueden prevenir antes de. Lamentablemente, cuando uno les habla de la prevención de la fertilidad, lo escuchan a uno atentamente, pero no lo hacen. Son reacios a hacer eso, creen que nunca les va a pasar nada, la gente cree que nunca les va a pasar nada, pero realmente, como dijiste, se agotan los óvulos, los espermatozoides se van modificando para entrar a la preservación de los dos gametos, pero la gente no arranca. A pesar de que hemos insistido mucho, no arrancan. A mí no me va a pasar. Bueno, yo quiero llevarte como a un tema muy interesante, y es esa nueva reestructuración, sobre todo de marca, que hemos hecho en Secolfes, que hoy en día se llama Lucena Secolfes. Y ese Lucena Secolfes es un reconocimiento a tu legado, a lo que tú has hecho, no solo por Colombia, sino por Latinoamérica en el campo de la reproducción asistida. Y decidimos que Lucena Secolfes era ese homenaje que te podíamos dar a ti y darle un homenaje a ese apellido Lucena, que ha sido tan importante en Colombia. Y quiero que nos cuentes un poquitico esa tradición familiar tuya de médicos, porque sé que aparte de la figura que tú eres, creo que hubo un médico que fue el doctor de Santander, y creo que hubo otro médico que fue el que hizo la primera cesárea en Colombia, y bueno, creo que hay una tradición muy larga de eso, y por eso es ese homenaje a esa tradición de esta familia que decidimos
renombrar Secolfes y hoy se llama Lucena Secolfes? Yo les agradezco mucho en que han seleccionado mi nombre para eso, pero realmente hay una gran tradición por parte del apellido Quevedo, que ese es el apellido de mi madre, del doctor Emilio Quevedo, quien fue quien realizó la primera cesárea con mujer viva y bebé vivo. En ese entonces se daba cloroformo para poder dormir las pacientes y hacerle su cesárea, pero se tuvo ese éxito y así está publicado, ¿no? Incluso la cesárea que hizo el doctor Quevedo fue primero que la de París, porque en la historia se habla que la primer cesárea se hizo en París, obviamente porque en aquel instante la medicina francesa era la bandera y la más avanzada a nivel global, incluso más avanzada que la de Estados Unidos, de tal modo que nos cabe también ese privilegio de haber logrado un familiar por parte de los apellidos Quevedo en realizar la primera cesárea con niño y mamá viva. Sí, eso ha sido una tradición muy grande y pues digamos que ese legado, tantos que viene de esa línea de los Quevedo como ahora de esa Lucena que tú empezaste, también pues con mucho orgullo, también tengo un hermano que es el doctor Andrés Lucena, que es un médico muy prestigioso en temas de anti-envejecimiento, que sigue esa línea de los Lucena. Igual pues ese traslado de tu legado y de tu nombre a tu nieta Daniela, quien hoy es la jefa acá de nuestro departamento de reproducción en Lucena Secolfes. ¿Qué sientes tú de ver todo esa transición que todos hemos hecho y que hoy se refleja en tu generación, en tus generaciones que siguen? Se siente una gran emoción y sobre todo saber que ya la nieta hoy en día me está desbancando, ya la buscan más a ella que a mí, pero bueno, eso está bueno. Entonces, pero ella de todas maneras me consulta un poquito cuando está envainada y con algún diagnóstico, pero va a ser una gran profesional y se lo merecen porque es muy dedicada y muy juiciosa, ¿no? De manera que ahí se sigue la generación, van formando las generaciones. ¿Cómo has visto en el último tiempo esa transformación de Secolfes? Lo que estamos, digamos que Secolfes en este momento, o Lucena Secolfes está en este momento en una transformación a todo nivel, siguiendo esa tradición tuya, ese legado que tú has dejado, esos valores que tú nos inculcaste a todos nosotros, y queremos seguir esa línea tuya. Y eso me hace llevar atrás un poquito la pregunta, en el sentido de que yo creo que tú como padre científico, no como padre mío, sino como padre científico, creo que has sido padre científico de, yo creo que el 80% de los que hoy tienen centros de reproducción en Colombia y muchos en Latinoamérica. Y han reflejado ese legado tuyo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo alguna vez te escuché a ti que decías que los conocimientos no se cobran, que los conocimientos son gratis y que uno tiene el deber y la obligación de dar sus conocimientos a los demás. Y eso hizo, ya hablando yo de una parte de negocios, ponernos nuestra competencia en algún momento dado. Pero esa era tu filosofía y es una filosofía muy respetable y muy bonita, porque yo creo que así debe ser. Sí, realmente eso fue así. Surgieron más centros que ayudé a formar. Formamos mucha gente que dirigen o son la cabeza de esos distintos centros, entre ellos uno muy importante que hay en Colombia hoy en día, que es uno de Medellín, que se llama INSER. Ese es un centro muy importante con médicos muy capacitados y siguieron, de hecho, toda la filosofía mía. Vinieron, charlamos, hablamos, entre ellos el doctor Fidel Cano, si no me recuerdo mal, creo que está vivo todavía, y siguieron entonces en Medellín y luego posteriormente en Cúcuta, en Manizales, en Cartagena, en fin, Barranquilla, con el doctor Guido Parra, pero todos bajo la tutela de lo que yo hice, siempre siguiendo mis pasos. Obviamente, con el tiempo, pues ellos han hecho modificaciones en su saber y entender,
Eso es muy bonito, porque si hoy uno tiene que mirar lo que es la reproducción asistida en Colombia, los centros que están trabajando reproducción asistida en Colombia, pues todos son centros muy capacitados y muy buenos. Claro. Yo creo que la reproducción asistida en Colombia es de un alto nivel y nos podemos sentir orgullosos de que esa reproducción asistida de tan alto nivel que hay en Colombia, pues tú eres el padre de todos ellos. Sí, yo creo que Colombia en estos asuntos de técnicas de reproducción asistida es la número 1 en Latinoamérica. Yo pienso que después de estar la Argentina, Chile y Brasil, más o menos en ese orden. Venezuela pues tiene buenos centros de gente que se ha formado aquí en Secolfes, pero no han alcanzado el nivel que tienen estos otros centros en Latinoamérica, pues da la situación especial que tiene Venezuela. Pero sí, es real. Yo creo que vuelve a haber en importancia primero nosotros, no hay la menor duda, los argentinos y los chilenos. Me hiciste recordar una anécdota tuya. No estuve, yo estuve digamos que yo he tenido 2 periodos aquí en Secolfes, uno antes como gerente general de Secolfes, hoy en día como CEO de la compañía, y en ese antes tuve la fortuna el gran placer y la fortuna de acompañarte en muchas correrías. Hicimos muchas correrías por Centroamérica, hicimos correrías por todos lados, por el Perú, por Ecuador. Hicimos un centro en Venezuela, en Valencia. Yo tuve la fortuna de acompañarte en muchas charlas, en muchas cosas, con mucho orgullo. Pero una que no estuve yo creo que en esa época era más chiquito. Y es una anécdota que yo siempre cuento y que me encanta, que es cuando tú empezaste a asesorar, y ahorita lo hablábamos ahorita antes de entrar al podcast, del doctor Roberto Bonilla, con su centro en El Salvador, que me acuerdo que cuando ese centro empezó, que tú lo asesoraste y le ayudaste a montar ese centro, estaban en medio de la guerra civil en El Salvador. Y yo quiero que, si tú te acuerdas, porque yo me acuerdo mucho que el doctor Bonilla me contaba que estaban en unas charlas en el hotel. En ese momento la ciudad estaba dividida entre los militares y los sandinistas, los sandinistas, no los, bueno, se me fue ahorita. Y la ciudad estaba dividida entre los guerrilleros y los militares. Y tú estabas dando unas charlas y terminaron de dar las charlas, se sentaron en el bar a tomar trago. Y había toque de queda en la ciudad, no sé si estás recordando, sí, había toque de queda en la ciudad, y el doctor Bonilla se iba para su casa y dijo: doctor Lucena, usted se tiene que quedar en el hotel. Yo quiero que me cuentes de ahí, lo que te acuerdes de ahí, de lo que sucedió. Eso fue muy simpático, y yo creo que también un poquito de efecto de los tragos que teníamos en el momento. Efectivamente había toque de queda, ¿no? Y los guerrilleros se apoderaban de la ciudad. El doctor Bonilla, Roberto, se fue pues a cumplir con su toque de queda, y yo quedé en el hotel, y había un bar al lado del hotel que estaba en donde tomaban los guerrilleros durante el toque de queda. Pues me fui a tomar trago con los guerrilleros, y ahí nos amaneció bebiendo con los guerrilleros. Yo también, tengo entendido que hasta mariachis se llevaron ayer. Con mariachis, sí, con mariachis y todo. Claro, con mariachis y todo. Pasamos muy agradable con los señores guerrilleros. Nos amaneció, nos despedimos y adiós. Es que eso habla, porque yo creo que así hay muchos millones de anécdotas. De hecho, a ti se te escribió un libro que está ahí, muchos de esos anécdotas, está el libro ahí escrito, que es un libro muy bonito. Y eso lo que habla es del amor y la pasión que tú siempre tuviste por la reproducción asistida y por enseñarle a los demás. Y yo creo que ese es uno de los legados más importantes que puedes dejar tú y Secolfes como institución. Gracias, señor, sí, ciertamente es así. No, y hasta que pueda, la mente y el cuerpo seguiremos en esto, ¿no? Enseñando, transmitiendo el conocimiento, porque en esto uno no deja de aprender todos los días. Correcto. No hay que transmitir. Bueno, yo creo que como último mensaje, ¿qué mensaje le das, en primer lugar, a esas nuevas generaciones
que están iniciando en reproducción humana y que seguramente siempre van a ver ese, porque así me lo reconocen a mí y me lo dicen. De hecho, hago un paréntesis. Estuvimos, que fue para mí un orgullo muy grande, estuvimos en una reunión de un laboratorio aquí en Bogotá, en unas charlas, y arrancando las charlas, lo primero que hicieron fue subir al escenario y hablar de los 40 años de Diana Carolina como el primer poeta de Colombia y Latinoamérica, y darte ese reconocimiento de que tú eres el padre de la reproducción asistida. Entonces, con esto que acabo de decir, ¿qué recomendación? Porque esas nuevas generaciones siempre van a tener que ver ese Elkin Lucena como el padre de la reproducción. A esas nuevas generaciones que están empezando la reproducción asistida, ¿qué consejo les das? El principal consejo es que la miren con pasión, y en segundo lugar, que esto no es para hacer dinero. Con el tiempo da dinero, naturalmente, pero inicialmente no pensar en enriquecerse y ganar mucho dinero con esto. Primero la pasión, el estudio, la atención, la ética, y el dinero viene después. Y ahora para esas parejas que, vamos a dividirlo en dos, esas parejas futuras, que quieren ser papás, no tienen problemas de fertilidad, pero que quieren llegar a algún momento a tener sus hijos, ¿qué consejo les das? Tenerlos a tiempo, no dejar pasar la edad. Es decir, los hijos se deben tener en general por debajo de los 30 años. Ese es un buen consejo, creería yo. En general. Y ahora esas parejas que están en tratamientos de fertilidad, sean aquí en Lucena Secolfes o en cualquier otra institución, ¿qué consejo le das? ¿Qué otro consejo? Porque estas son técnicas que uno siempre llama que nosotros trabajamos por el fracaso, porque realmente no son técnicas que son 100% efectivas. Y siempre hay un porcentaje de parejas que no quedan embarazadas. Y es un tema complejo, pero esas parejas que no quedan en embarazo, pues tienen que seguir teniendo esa motivación para seguir intentarlo y no dejar su sueño atrás de ser padres. ¿Qué consejos das a todas las parejas en general y a esas que realmente están en ese proceso de...? Yo pienso que a las que están en el proceso, que deben insistir, pero por favor que sepan a dónde van a insistir, con quiénes están tratando, con qué tipo de médicos, con qué tipo de instituciones van a buscar sus procedimientos, ¿no? Existen las sociedades científicas, existen la sociedad de reproducción, la sociedad de infertilidad, que allí ellas pueden buscar asesoría, llamar, preguntar qué médico me recomiendan, o estoy asistiendo o voy a asistir a un determinado médico, y ahí le dicen cuáles son las condiciones, porque es obligación de las sociedades científicas eso, si están en buenas manos o no van a estar en buenas manos. Que ya comentamos anteriormente que se vuelve negocio también, ¿okay? Pero yo creo que por ahí es la cosa. Buena orientación y buena asesoría. Y aquellas parejas que llevan 2, 3, 4 ciclos fallando, que sigan consiguiendo plata para seguir pagando. No, es decir, después de 3, 4, 5 ciclos más, ya no lo van a lograr. Muy poquitas parejas lo van a conseguir ya. Entonces ya es el momento sano de parar, reflexionar y buscar las otras opciones. La adopción es una opción muy válida también, ¿no? De manera que pueden ir por ese lado, por el camino de la adopción. Bueno, yo creo que estamos... Creo que ya podríamos despedirnos, como ¿sí? que ya despídete del podcast, no pasa nada. Listo. Sí. Bueno. Entonces, papá, yo pues ante todo gracias por estar aquí. Gracias, hijo. Gracias por ser el fundador, el líder científico de Secolfes, lo que hoy en día se llama Lucena Secolfes. Me siento muy orgulloso y muy honrado de seguir tu legado, de tener tu legado a mis espaldas. Es un compromiso muy grande para mí, y creo que todo lo que tú has hecho y lo que estamos haciendo es también hacerte un reconocimiento muy grande como padre científico y como padre mío. Te doy las gracias por estar acá
Y bueno, te esperamos en la próxima. Muchas gracias, hijo. Cuídate, pues. Bueno, muchas gracias. Aquí tuvimos este invitado tan especial, que es un honor haberlo tenido acá y que sí, poder seguir contando con él acá. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.